Vivimos en una casa que diseñó mi papá, muy de la Católica del Paraíso, techos de Cholguán. Ahora más grande entendía por qué cuando llegaba el invierno había que subir y poner plástico. Eso de alguna forma de chico me fue marcando sin querer. ¿Qué es arquitectura para ti? Yo creo que es aire. Pero en la práctica es el arte de poder contenerlo de alguna forma. Con la tensión, con el ritmo. Mi oficina es gestora también de sus propios proyectos. Y nosotros diseñamos los proyectos que gestamos desde cero. No todos, pero por lo menos un 30%. Terminamos la obra, me viene como una sensación así como voy a perder la sensación de oler el cemento. O sea, no hay cosa más rica que ir a la obra y el olor a la obra. Y me venía como una sensación de, pero ¿qué hago ahora? Entonces, eso significó en el tiempo que fueron apareciendo distintas escalas para poder llegar a resultados. Y ahí viene el diseño de objetos. Diseñar una silla te puede demorar 2 años igual en prototipo. Diseñar un edificio y con permiso incluido perfectamente puede estar en 2 años antes de partir la construcción. Yo creo que el diseño chileno tiene algo que tenemos que diseñar bajo la escasez, sin duda. La stick lamp, que es la lámpara, que es un trozo de madera que resultó porque me sobraba tanta cuerda cuando uno encordaba la silla, que ¿qué hago con esto? Hago una lámpara y hago una lámpara colgante. La tensión siempre está presente, desde el diseño objeto al diseño de la arquitectura. A mí me llama la atención que los que promulgan y hablan de que la IA de alguna forma le va a quitar el trabajo a los arquitectos, paradójicamente solo hablan del render, como que la arquitectura fue el render. Y la arquitectura nunca fue el render. Estoy seguro que se viene una conversación muy interesante. Vamos a pasar por todas las escalas, desde el objeto, la vivienda, hasta un edificio. Estoy con un arquitecto que es de la Universidad UNIAC, lidera Matías Ruiz Arquitectos Asociados, oficina que desarrolla proyectos residenciales, habitacionales, corporativos y comerciales. La participación constante en concursos de arquitectura ha sido parte fundamental de su práctica, consolidando un ejercicio creativo permanente que nutre el trabajo del estudio. En 2013 obtuvo una mención especial en el Salón Satélite de Milán por su lámpara de madera Stick L120. Y en 2014 fue reconocido por la revista ED como mejor diseñador. Su trabajo integra diseño de interiores, diseño de objetos, los cuales han sido exhibidos y reconocidos tanto en Chile como en ferias y plataformas internacionales. Bienvenido al podcast, Matías Ruiz. Gracias por la invitación. Lo primero, y lo conversamos en off, ¿cómo fue ese vínculo de la arquitectura, los objetos? ¿Cómo fue tu evolución y cómo nació tu amor por la arquitectura? Si respondo la segunda parte de tu pregunta, el amor por la arquitectura yo creo que se fue dando con el tiempo. Yo vengo de una familia de mi papá arquitecto. Yo viví en la ciudad abierta, en Ritoque, hasta los 3, 4 años. Tengo un par de imágenes de la sala de música. Dicen que uno a esa edad no se acuerda de las cosas, pero yo tengo esa imagen del patio central. Hasta los 4 años, yo creo que los 4 años alcanza la memoria a grabarse. Después me acuerdo, vivimos en una casa que diseñó mi papá, por supuesto, muy de la Católica del Paraíso, techos de Cholguán. Ahora más grande entendía por qué cuando llegaba el invierno había que subir y poner plástico, porque el Cholguán no aguantaba el invierno ni la lluvia. Literalmente era una maqueta 1 a 1. Y me acuerdo muchas noches de chico, así como el miedo, porque se veían sombras y cosas, porque estaba lleno de ventanas, triángulos por todos lados, qué sé yo. Y nada, yo creo que eso de alguna forma de chico me fue marcando sin querer, ¿cierto? El colegio para mí fue la lata más grande que puede existir en la vida, no encuentro lo más fome que puede haber sido. Y cuando salí del colegio y entré a la universidad, y no lo dudé 2 veces en que que la universidad, en que la arquitectura era lo que quería hacer, o sea, fue un paraíso. ¿Eso lo descubriste el primer año? ¿Fue progresivo? O sea, imagínate que taller y tenías que, no sé, hacer volúmenes con papel y qué sé yo, o sea, o sea, yo pasé el colegio, lo único que hacía era dibujar y andar en skate en la calle. O sea, no era,
estudiar historia, no sé qué cosa, lo más fome, pero cuando llegáis a la universidad y estudiáis historia de la arquitectura y el arte, y no tenías que escribir, solo tenías que dibujar, croquear lo que estabas viendo en diapositivas o en estas transparencias que había en esa época. O sea, dije, esto es lo mío. Y de ahí avanzó todo muy rápido porque me fue muy bien, porque de alguna forma era lo que, sin yo saberlo, era lo que yo quería hacer. Eso lo fuiste, claro, el primer año como que te marcó, pero después lo confirmaste, nunca hubo como un quiebre, siempre eso se mantuvo como ese enganche inicial por la arquitectura, nunca te decepcionó, seguiste hasta el día de hoy. Nunca me decepcionó, pero como no sé, yo creo que a todos les debe pasar, los proyectos cuando comienzan se me hacen muy atractivos, cuando avanzan empiezo a odiarlos, cuando están en la mitad no los quiero ver, cuando están terminando me vuelvo a enamorar nuevamente y a encantar. Eh, Después cuando está terminado también vuelve el odio nuevamente, hasta que después viene el fotógrafo y hace los registros y como uno dice, ya, esto es. Pero eso me pasa con todo. O sea, siempre eh, es bien tormentosa el proceso. Es Es como una tormentoso. montaña rusa. Sí, una montaña rusa de temas, pero no, desencantado de la profesión, no, para nada. Y de todos estos años, ¿hay algún lugar que te marcara, como algún edificio que te hizo como decir, o algún espacio que te marcara tu forma de trabajar, o realmente muchas veces se dice que la arquitectura emociona? ¿Hay un lugar que recuerdes que te haya marcado, así como de arquitectura, o un lugar, puede ser? Em, Tengo lugares que me decepcionaron como de la arquitectura. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, capaz que esta gente no esté de acuerdo conmigo, pero no soporto a Gaudí, por ejemplo. No, o sea, no hay caso y me decepcionó bastante y si contrarresta, si compara, ¿cierto? Toda la obra que hay, por ejemplo, en Barcelona de Gaudí, y después va a un pabellón que hizo un alemán, que en una feria no sé qué, que al final se colocó acá en la falda de Montjuic y entra ese espacio que son tres, cuatro planos pero con una fuerza que, o sea, olvídate. Es para mí, eso es arquitectura en el sentido de contener el aire. O sea, cuando me dicen, pero ¿qué es arquitectura para ti? Yo creo que es aire. ¿Y qué es? Pero en la práctica es el arte de poder contenerlo de alguna forma, ¿cierto? Con la tensión, ¿cierto? Con el ritmo y un montón de otros elementos. No un montón de otros elementos. En realidad son con esos elementos que, que es donde aparece la arquitectura. Ahora, convengamos que el ser humano puede vivir perfectamente sin la arquitectura. Y estas no son palabras mías, son palabras de Alberto Cruz. También una historia que mi padre me comentó, que de hecho cuando se titularon les dijo a todos, no se olviden que el ser humano puede vivir perfectamente sin arquitectura. Porque mi papá fue de la generación cuando la Católica en Santiago tuvo que llamar a la Católica del Paraíso para decirle, titulen arquitectos porque llevan 4 o 5 años no se titulan. Y la respuesta de Alberto Cruz es que no está preparado, pero titúlenlos ya. O sea, necesitamos que los titulen. ¿Te fijas? Y claro, de alguna forma, eso que le está diciendo ahí te prepara para tu primer shock. Y voy a volver a otra historia. Mi papá sale de la escuela y, y en la casa que yo viví 15 años la diseñó él. Pero después supe que esa casa, con mi abuelo, la pensaron para hacer esta casa y otras casas y venderlas. Si mi papá hubiera hecho una casa de albañilería blanca con teja en esa época, capaz que yo estaría ahora no sé en qué ciudad o en qué jet. Pero no, es una maqueta de la Católica del Paraíso que por supuesto no se vendió
y vivimos 16 años en esa casa, ¿cachai? O sea, yo me río ahora, no tiene nada de malo, es lo que es, pero también de alguna forma me formó, y esto lo enlazo con otra cosa, porque mi oficina es gestora también de sus propios proyectos. Siempre me llamó la atención la gestión inmobiliaria. No comulgo con tener que buscar o tener que seducir. ¿Sabes? Cuando entendí cómo funcionaba, dije, esto yo lo puedo hacer. Si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y así fue. Por supuesto, esta cosa fue increciendo hasta que ahora, por suerte y por todo el trabajo, ya agarramos una expertise con respecto a eso y nosotros diseñamos los proyectos que gestamos desde cero. No todos, pero por lo menos un 30%. Y eso, bueno, siempre fue el plan, así que estamos muy contentos con respecto a eso. Se encargan del diseño y también la construcción, la inspección. La construcción no. La gestión desde la tierra, de armar el fondo de inversión, ¿cierto? Seducir a los inversionistas con un proyecto que esté acorde, ¿cierto?, al mercado. Y a eso me refiero con generar los propios encargos. No es que De esperar que golpeen la puerta. No, exactamente. ¿Y cómo se logra esa consistencia en el tiempo? ¿Qué como aprendizajes son fundamentales para uno entender cómo se gestiona un proyecto? Porque mucha gente, o arquitectos, colegas, sabe muy bien proyectar, que obviamente nos forman en eso, pero la gestión, algo quizás más ajeno. O sea, tiene que estar en el ADN de cada uno. Yo conozco muchos colegas que tienen ese mismo ADN. No todos, no es la gran mayoría. La gran mayoría están en el diseño, que es espectacular, pero que es más rico que también al mismo tiempo manejar los tiempos, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Ordenar, clasificar y poder lograr los distintos metas de cada uno de los proyectos. Y además de ese interés que es propio tuyo, tiene otros intereses que lo hablamos en su momento, el arte, el diseño en distintas escalas. ¿Por qué seguir otras líneas y no solo una línea quizás como más tradicional? Hoy día estaba almorzando con mi señora en la casa y a ella le comentaron, una persona que trabaja con ella le dijo, no sé cómo voy a hacer tantas cosas. Yo le dije, súper fácil, somos hiperactivos. Y como que me miró así como que pensó que la estaba molestando. Le dije, no, somos hiperactivos. Por ende, o sea, estamos seteados para poder hacer distintas cosas. A mí, de hecho, lo conversamos hace un rato antes de comenzar a grabar. Cuando terminamos la obra, me viene como una sensación así como que voy a perder la sensación de oler el cemento. O sea, no hay cosa más rica que ir a la obra y el olor a la obra, en todo sentido. Y me venía como una sensación de, ¿pero qué hago ahora? ¿Te fijas? Entonces, eso significó en el tiempo que fueron apareciendo distintas escalas para poder llegar a resultados. Y ahí viene el diseño de objetos. Porque el diseño de objetos, que debo reconocer que yo tenía una idea errada en el sentido de que fuera más rápido. Diseñar una silla te puede demorar 2 años igual en prototipo. Diseñar un edificio y con permiso incluido perfectamente puede estar en 2 años antes de partir la construcción. Entonces son bastante similares si quieres llegar por supuesto a un buen producto y con todos los procesos, en el caso del diseño de mobiliario, de prototipo, etcétera. Porque si fuera por maqueta y render lo podría hacer mucho más rápido. Pero a nosotros nos gusta llegar a la escala, o sea, prototipar en 1 a 1, por así decirlo. Recién mencionabas que una silla puede tardar 2 años en diseñarse. Los proyectos también se demoran, de arquitectura, de lo que uno haga. ¿Qué importancia le das tú al tiempo en el diseño? Un diseño tanto objeto, de la arquitectura, porque muchas veces hay tiempos de entrega dados por el mandante o muchas veces lo que tú haces por
por la gestión. ¿Cómo compatibilizas tu tiempo versus entregar profundidad en el diseño? O llegar con cierta calidad de lo que uno va a desarrollar. Es súper buena la pregunta porque la arquitectura, si la llevamos, si usamos un ejemplo de otro rubro, la arquitectura se cocina a fuego lento. Y mientras más tiempo, lamentablemente, le puedas dar, mejora sin duda el resultado. Lamentablemente no siempre tenemos el tiempo como poder desarrollar los proyectos como se merecen. Em, pero siempre está la posibilidad de poder volver a ellos, ¿cierto? Y con alguna estrategia, como si es que por supuesto en el proceso que el proyecto tiene, lo permite, de poder incorporar esas mejoras que aparecieron porque va madurando, porque van apareciendo en otro proyecto una solución que funcionó bien y que era la clave por esto que de alguna forma estaba dejando cojo, pero estábamos asumiendo que así lamentablemente iba a tener que quedar porque la vorágine del proceso inmobiliario constructivo te empuja a eso. Pero sin duda, si uno tuviera más tiempo, los proyectos podrían evolucionar y mejorar. Ahora, por ejemplo, ese mismo diseño de esa silla que tardó 2 años, ¿por qué se demora 2 años y de qué va dependiendo que se demore más o menos? Tú la vas como ese diseño probando, testeando, descansa un tiempo, se retoma, se hacen pruebas nuevas. ¿Por qué se demora, no sé, que probablemente alguien que no conoce o está dentro piensa que un diseño de ese tipo tiene que tardar, no sé, meses? Voy a dar el ejemplo de la silla M100. La silla M100 nace por un desafío, ¿ya? Mi señora viaja a Buenos Aires y llegó con un montón de cosas, llegó con cuerdas, etcétera, que las vio y la encontró bonita. Y me acuerdo, a la mañana siguiente me dice, mira, compré estas cuerdas, las encontré súper bonitas, toma, para que haga algo con eso. Y dije, voy a hacer una silla. Ahora, ¿por qué los arquitectos hacen silla? Es como un cuento medio largo, no sé por qué, pero dije, voy a hacer una silla con la cuerda. Y empecé a dibujar el soporte para que, o sea, dibujé el ser humano sentado, por ende, dónde tendrían que ir los elementos, y ahí se fue formando el recorrido de la cuerda. Y yo en el living de mi casa tengo un par de basilis, entonces, por supuesto que tomé medidas, ¿cierto? ¿Cierto? En ese caso de esa silla. Pero hay cosas que no tomé en consideración, que al hacer una silla de cuerda, cuando tú te sientas, la cuerda cede y cede bastante. La silla Basili está hecha con cuero que tiene una pendiente, pero cuando tú te sientas cede muy poco. Entonces, el primer prototipo, por ejemplo, de la M100, te sentaba y llegaba casi al piso. Primer error. Desarmar, cortar, soldar, un montón de cosas. Además que la oficina es una oficina de arquitectura, no tiene un taller de prototipado donde podría ser un poquito más ágil. Entonces esto significa una coordinación, la semana siguiente, subirlo a una camioneta, ir al taller no sé cuánto, y etcétera. Aunque el primer prototipo salió de una obra, una casa que estamos construyendo, y, y está el enfierrador, y le dije, oye, dóblame dos marcos de 70 por 70. Ya, a la mitad de la reunión de obra, ya está bien, córtalo acá, pégale una soldadita. A la tercera salida de la reunión de obra, porque me iba escapando, mientras, Mm. ya, solda aquí, solda acá, qué sé yo, etcétera. Terminó la reunión de obra y la pesqué, le eché a la camioneta y ese fue el esqueleto. Por lo general, yo no soy diseñador, pero he escuchado diseñadores que dicen que hay que diseñar lo más barato posible, o sea, casi con palitos y con plastiquitos, etcétera. Después lo fui aprendiendo, porque pucha que tengo harto fierro que no sirve y que hay que ir tirado. Y,
Y bueno, ese fue el prototipo que por supuesto se enlaza con lo anterior que dije con respecto al ángulo y etcétera. Y eso, insisto, tal vez si me dedicara 100%, tal vez el plazo puede bajar a la mitad. Pero no, pero no es menos porque hay muchos factores. Después Mm. viene el tema del diseño del packaging, etcétera, un montón de cosas. Y esa silla, la M100, que creo que cumplió 15 años, ¿no? Hace poco. Hace poco. Y fue premiada en Milán, ha sido muy destacada. La vamos a colocar ahí la imagen. Después de que esa silla llega a gran parte como del mundo del diseño, ¿qué proceso viene después? ¿Ustedes la patentaron el diseño? ¿Eso se comienza a hacer en Los, serie? uno pensaría que hay que patentarlo, pero la verdad, si tú vas al registro europeo como de patente y las grandes marcas no tienen patentado sus diseños, porque basta con que le cambies un tornillo, una proporción y ya es distinto, entonces vas a perder siempre el juicio. Eso lo aprendí con unos amigos italianos que me comentaron eso. Y la silla está súper copiada. O sea, en México, en Australia. Y, a ver, el que te diga que deberías sentirte orgulloso, sí es verdad. De que te da un poco de lata, sí. Pero ya está, es Claro, inevitable. claro. O sea, hay copias. O sea, no sé, yo creo que tampoco es tan grave que te copien una silla. Pero, pero eso. ¿Y qué crees tú mirando para atrás de las cosas que hiciste de esa silla? ¿Por qué fue tan premiada o tan reconocida? ¿Qué elementos tiene, a diferencia de otras sillas, por ejemplo, que funciona tan bien? Y- no, la verdad no sé. Em, En su minuto no había nada así. Sí hay mobiliario desde la época de la Bauhaus con cuerdas, qué sé yo. Em, pero aparecen en el tiempo y y en el lugar correcto. Yo creo que el diseño chileno tiene algo que tenemos que diseñar bajo la escasez, sin duda. No tenemos empresas de, no sé, inyección de plástico, como podía ser en Milán o los países productores, o China, qué sé yo, como va a poder hacer, llegar o sea, hay muy poca tecnología. Hay más tecnologías hoy en día con la impresión 3D. Con la impresión 3D está con brazos robóticos más grandes también. Hicimos un proyecto recién que hicimos unas impresiones como a gran escala. Em, pero siempre tenemos que estar lidiando con que somos el bicho raro que llega a una industria que hace parachoques de auto, por decirte una tontera, y tenemos que pedirle esta cosa distinta y no somos la vedette de los clientes para ello. Entonces es bien complejo. Entonces la stick lamp, que es la lámpara, que es un trozo de madera, que resultó porque me sobraba tanta cuerda, cuando uno encordaba la silla, que ¿qué hago con esto? Hago una lámpara, y hago una lámpara colgante, y se le enrollo acá, etcétera, y ahí apareció la stick lamp. Pero siempre desde la escasez. Y si tú empiezas a analizar y miras el diseño chileno, perdón, em, es muy simple, muy vernáculo, por así decirlo. Y es muy concreto. Y yo creo que eso llama la atención. Y por eso en algún minuto en la revista, no sé si así cómo se pronuncia, DAO o DAN, no me acuerdo, una revista alemana, hablaba de que el diseño chileno titulaba Los nórdicos de Sudamérica, una cosa así. Por lo que vieron ellos esa como simpleza y con la honestidad del material, ahí había algo que les llamó la atención. Eso es como un sello que tú ves que se ha mantenido en el tiempo, como que el diseño chileno busca lo esencial, como ¿Los busca o tiene la es opción. lo que con lo que tiene que jugar? Son las herramientas que tiene y con eso tiene. Y yo lo encuentro súper interesante. O sea, tengo un amigo iluminador catalán y las fuentes de luz, llámese la ampolleta, no usan de línea, las mandan a hacer con el chip y qué sé yo, y con la fuente lumínica del tamaño para
incrustarlo dentro de esta lámpara. Yo tengo que buscar las ampolletas, marca no sé cuánto, que tenga el diámetro para que calce, o compro una lámpara no sé qué, que costaba 2 pesos, pum, lo corto y esto me sirve. Es unos Frankenstein Mm. eh, porque, porque no hay industria como para poder proveer de ese tipo de elementos. Y yo creo que eso hace que sea más atractivo el resultado final, porque como te obliga a pensar y darle una vuelta. Estamos hablando de las distintas escalas que nombramos recién la silla, la lámpara, pero también trabajas casas, está la casa de Rebo, que me parece muy bonita, y un edificio, el último que te vi en tu Instagram, de uso mixto. ¿Cómo es trabajar para ti o cómo funciona tu proceso creativo, trabajar distintas escalas? Alguna vez escuché que diseñar un cenicero hasta diseñar un edificio es como el mismo ejercicio como creativo. No sé cómo lo ves tú en tu manera de trabajar. Sí, yo creo que sí, que eso es verdad. Tienen el mismo grado de complejidad desde la hoja en blanco a ya empezar a llegar a algún resultado. Por ejemplo, a ver, la última obra entregada, un edificio social de 140 departamentos en Cerrillo, que tiene, para abordarlo, de hecho eso fue un concurso, para abordarlo tienes límites, ¿cierto? No solo normativos, límites funcionales. Para una lámpara es exactamente lo mismo. O sea, punto uno, tiene que iluminar bien. Dos, tiene que ser de alguna forma funcional, liviano, atractivo en su propuesta. El edificio de alguna forma tiene que responder a elementos estructurales, a normativas, que sin duda no hay forma de zafar de eso. Entonces, yo creo que esa fuerza y esa concentración que hay que darle a ese proceso, si tú lo vieras como casi como pura energía, es lo mismo. Por supuesto que en uno te va a demorar menos y no tienes 140 vecinos que te van a alegar algo, pero sí, Claro. es lo Y, mismo. y ese interés tuyo por ir variando a escala es intuitivo, es algo que se da según oportunidades que vayan saliendo, por ejemplo, las cuerdas, se te ocurre algo, o ya traes preconcebido, no sé, quiero hacer tal objeto o quiero explorar con tal cosa. S- Sí, Sí, estoy haciendo como memoria de qué podría ser lo que... mm, como que se juntan caminos. Me gustaría que hubieran más concursos. Yo creo que los desafíos son interesantes. Yo creo que eso también, porque el día a día, con todas las cosas que uno está haciendo, eh, si no está ese encargo, llámese iniciativa o concurso, Mm. puede ser que uno empiece a dejarlo de lado. Yo creo que lo último que diseñamos fue hace 3 años, la lámpara disc, ¿cierto? Y hace pocos días atrás estaba pensando ya, ¿qué viene ahora? ¿Te fijas? Pero ese bien ahora tiene que ver también con, con, los, con la con la capacidad o con la intensidad que la oficina tenga en el minuto. ¿Te fijas? Entonces, sí, da ganas que hubiera más concursos. Debería todo ser concurso. La vaca, o el paralelo de micro creo que se hicieron. Pero todo lo que hay Todo lo afuera, público. todo debería ser concurso. Sí, si Mm. no, que no cuesta tanto. Y Bueno, elegir, obviamente, los mejores. sí, claro, sí, es como uno está en Milán y todo está diseñado. O sea, da una sana envidia. Dicen que la vida no es sana, pero me da envidia. Pero todo precioso, pensado, en Mm. un agrado. Y además, yo creo que tanto los diseñadores como los arquitectos en Chile son muy buenos, ¿no? O sea, en calidad de los trabajos que desarrollan, tanto afuera de Chile es muy reconocido y uno también muchas veces ve edificios muy bien resueltos. Obviamente hay ciertas cosas que mejorar, como la vivienda social, el espacio público, pero cuando se hacen las cosas bien, se nota y se nota de manera evidente. Porque, porque tendemos
a diseñar desde la escasez. Y yo creo que es algo intrínseco y es un chip que tenemos ya, que esta arquitectura muy simple, sin tanto adorno, tiene que ver con las posibilidades. Por ejemplo, estábamos terminando, estábamos haciendo la pirca en Catapilco, una pirca de piedra, y, y llegaron los que están encargados de hacer la pirca con un plomo, un saco de yeso, ¿cierto? Y una winche medir, y a geometría egipcia, la pirca quedó perfecta, a la semana ya estaba casi terminado, qué sé yo, unos muros de 50 centímetros solo de piedra. Y en ese lugar tenemos un espacio con la Magda y le dije, hagamos una casa chiquitita, chiquitita, chiquitita de piedra. Estos gallos son, pero de piedra entera. O sea, le dije, Magda, por dentro va a haber piedra, 50 centímetros. Y ahí sí la hicimos y funcionó perfecto. Térmicamente, el que me diga que la piedra es fría, lo invito a que venga a dormir ahí. O sea, con esa masa que tiene, o sea, no, o sea, está perfecto. Ahora, que no me escuche el PDA porque el manual Ah, sí, térmico porque, sí, porque tendría que forrarla con algo. sí. Encuentro que es una tontera, pero ahí está una casa que tiene dos aguas, que es la casa de nosotros, que ya la agrandamos porque siempre que escuchar a la señora cuando te dicen las cosas, ya la agrandamos, la acabamos de terminar, la agrandamos, es entera de piedra, dos aguas, y es exquisito el espacio. Es estar en una cueva, es una cosa así, eh, siendo de piedra, muy, muy, muy cálida y muy rica la sensación que hay dentro. Y mirando hacia atrás como estos proyectos, ¿tú encuentras que hay una cierta coherencia con tu trabajo o tu búsqueda? ¿Como que se pueden conectar los proyectos? Cuando me hacen esa pregunta, yo la pregunta la devuelvo para el que me la está Mm, haciendo y le pregunto si él ve una línea o ve algo, porque es, es muy difícil para uno darse cuenta. claro. O sea, yo me voy a dar cuenta de lo que estoy hablando y lo que me gusta y no me guste Mm, cuando vea este podcast, después. mm. Yo voy a decir, no, ¿por qué dije eso? No, no, porque tengo que poder extraerme y salir. Es muy difícil hacer esa crítica. A mí por lo menos me cuesta mucho. No sabría decirte cuál es la línea. Una búsqueda que se haya mantenido, por ejemplo, quizá no formal, pero una búsqueda interna que se haya mantenido en tus proyectos. La tensión siempre está presente, desde el diseño objeto al diseño de la arquitectura. Si llevamos la Stickland, que es esta lámpara que tiene en un extremo la cuerda, el cordón eléctrico, y en el otro lado solo una cuerda, pero no está en el borde, está al centro. O sea, se corre 30 centímetros y genera esta sensación de desequilibrio. Se puede ver en la casa del vigilante en Catapilco, que es un cubito con unas patitas, ¿cierto? De hormigón, que pasó, fue algo bien divertido porque cuando presenté ese proyecto a los clientes hace muchos años, no me acuerdo cuánto la verdad, 20 por así. Llegué con dos maquetas, la casa principal, porque eran dos casas, y la casa de invitados. La casa de invitados siempre como que en la mesa grande la empecé, como que la corrí, como que no la mostré mucho. Y además porque ellos estaban muy preocupados de la casa principal, la casa de invitados, da lo mismo. Eh, y partió la construcción de la casa principal, la casa de invitados. eh, y un día me llama el cliente y me dice, Matías, ¿qué son estos pilares gigantes de hormigón? Yo dije, ya, estoy frito. Se dieron cuenta Mm. de la casa recién. Pero me dice, pero es mucho hormigón. Así que mira, y me manda una foto, lo ahuequé por dentro. Y yo dije, fantástico. No tenía problema con la forma, tenía Mm. problema que era mucho hormigón. Y tenía toda la razón. Era como para 6 pisos los pilares, en la expresión. Pero yo necesitaba que tuviera esa expresión por la proporción que tenía el cubo arriba. ¿Te fijas? Y eso de alguna forma
estrategia, forma de llevar los proyectos, etcétera. Y bueno, y esa casa, y volviendo a tu pregunta con la atención, tiene esa cosa de un volado en la esquina, tiene esa cosa como cuando uno toma unas piedras, ¿cierto? Las apoya, esa como los primeros gestos de arquitectura, así como quien se hace una ruca, por así decirlo. ¿Tú crees que los arquitectos deberían tener como lo que tú dices, que una cierta búsqueda o derechamente tienen que ir inconscientemente enfrentando o abordando cada proyecto que les llega o ellos van a buscar? Una búsqueda, como lo que tú mencionabas, que se ha mantenido interna de distintas cosas. Puede ser búsqueda, lo que tú mencionabas, de mobiliario, con la atención de vivienda, de edificio, pero está como ese bichito. Pero volviendo a lo que te comenté anteriormente, yo creo que uno desde fuera puede decir puede ser más claro en Mm. definir esa búsqueda. Cuesta, ahora porque tú me lo preguntaste, tomo razón y de alguna forma le doy un nombre, ¿cierto? Pero, pero yo creo que si no estás bombardeado con tendencias y modas, es más fácil y te mantienes como en tu propia línea y dejas cualquier tipo de revestimiento de moda, por así decirlo, es más fácil que tu línea se vaya de alguna forma encaminando y tomando después un vuelo propio, ¿cierto? O como que empalme en la carretera de todo lo que va a ser el futuro. Has mencionado en alguna entrevista en otros medios como la importancia del viaje para el arquitecto, para el creativo. ¿Por qué para ti personalmente los viajes son muy importantes en tu formación? La arquitectura se tiene que vivir en persona. Yo creo que el viaje, por supuesto, o sea, la arquitectura puede estar acá también, puede ser, o sea, no es necesario que esto sea 100% fuera de Chile, pero por supuesto que hay tremendos em, obras que de alguna forma te pueden como estremecer, por así decirlo. A mí me gusta, hay algunas la arquitectura romana y todas estas cosas, todos estos elementos antiguos potentes, con todos estos tamaños, yo creo que por ahí hay algo que me llama la atención. Siendo que cuando viajo me gusta ver arquitectura más contemporánea Clásica. sí, que clásica. Sin duda, sin duda. Y ¿sabéis qué me inspira? O me gusta, o como que me he dado cuenta que hace que la ruedita de la creatividad empiece a funcionar, es cuando escucho hablar de arquitecturas a otros. Si bien en la oficina somos 6 personas, pero yo siempre les digo, pongan música, porque si no aquí yo ya me voy a desmayar porque nadie habla. Yo tampoco hablo mucho. Ahora tú tienes suerte que yo esté hablando, pero por lo general no hablo. Em, y ¿Te gusta el silencio? sí, Mm, sí, prefiero hablar poco y un poquito más concreto mm. que... O sea, yo no soy de una junta y hablar de fútbol, no tengo idea de fútbol. Y eso ha sido también un problema, porque me ha costado no soy muy sociable por ese sentido. Em, pero bueno, tengo mi señora que habla por mí, así que ningún problema. Y eso también porque sientes que en el mundo actual hay mucho ruido, como que hay demasiado estímulo. Sí, sí, sí. Sin duda me fluye mucho más en silencio que con tanto estímulo. Mm. Pero sí, no así por ejemplo, con música. Hay música que la uso para distintas tareas, como música de fondo o música de fondo, en el sentido de tener algo, escuchando algo. Con música para activarse, música para concentrarse. Sí, me funciona Mm, mucho. mm. Y yo creo que soy músico frustrado, toco algunos instrumentos, solo, ahí me pesca, pero bueno.
¿Crees que hay una relación entre la música y la creatividad? ¿El arte, el diseño? ¿Se conectan o no se conectan? Yo creo que arte para mí queda muy grande. Estoy lejos de ser denominarme artista en Mm. ningún sentido. Diseñador sí, y lo siento a los colegas que son diseñadores y no son arquitectos, pero lo siento, sí, sí me siento diseñador porque lo he podido demostrar. Y tengo muchos amigos diseñadores. De hecho, la gran mayoría son más diseñadores que arquitectos y ningún problema. Y se me fue la pregunta. Que si hay una conexión entre música y diseño y arquitectura. No, puede ser. O sea, como te digo, desde escuchar un podcast hablando a ti con otro arquitecto de fondo mientras estoy haciendo algo, ¿cachai? Como que me Mm. pone, como que me genera ese trance como foco. También música, no sé, como si un poquito que los contratiempos son distintos, es cuando la cosa, cuando está cuando tiene que ser como creativo, el beat es más irregular. Cuando ya es más tedioso, porque ya hay un desarrollo y hay cosas que son medias mecánicas, el beat tiene que ser más, ¿cómo se dice? Regular, ¿ya? No sé si escuchaste el estudio que tiene que ver con el reggaetón con respecto al beat, Claro, sí, sí. ¿sí? Tiene que ver un poquito con eso, Mm. porque como la mente sabe que viene después y sabe después, Sí, se relaja, sí. ¿ya? Si lo encuentro nefasto, porque no Sí, soporto esa música, obvio. Ah. pero para decirle que esa es la razón, esa es la razón Como del que viene éxito. de... Y tiene que ver el tambor, Sí, porque hay rituales con un tambor, tiene que ver un poco con eso. como de, no sé, de la selva, así Sí, como... algo del fuego, también el fuego, ¿ah? Mm. ¿Cachai? Que esa cosa, Claro, como sí, tiene que rituales. ver con eso. Ay, le comentamos también en off que tú haces como sesiones de música, invitas a DJ en tu oficina mientras trabajan. Dentro de mi dispersión mental, em, creamos un concepto que era invitar a DJ. Yo quería una banda en vivo, pero ya me di cuenta que era mucho más complejo a nivel de micrófono, etcétera. Así que lo hice con DJ, con vinilos, ¿ya? Tocando en la oficina no sé, partimos a las 10 de la mañana y terminaron a las 7 de la tarde. Porque Ah, buena sesión, súper larga. sí, sí, porque claro, también aprendí de que no había que hacerlo un día uno, un día otro. Yo no tengo idea del mundo no sé, de televisión, qué sé yo. No, era ojalá en 4 horas que toquen los 6 gallos, porque si no voy a tener que llamar al camarógrafo y pagarle el día uno, dos, tres, cuatro, Ah, claro, cinco. sí, por la Cosa que, producción. cosa que yo no tenía idea de eso. Así que fue un día de maratón. ¿Y por qué hicimos eso? No sé, no sé. Si tengo que hacer publicidad para la oficina, prefiero hacerla así, por decirte algo. ¿Cachai? Ahora, que me haya servido, no sé, pero por último, yo quedé contento. Y eso es importante. Claro. Igual, conectando lo que comentáis antes, y esto tiene que ver también como con cierta inquietud tuya de hacer cosas, como sacarlas, no una idea que quede como idea, sino materializarla. Siempre, Mm. siempre hay Es como una virtud. no sé, no sé, o sea, no sé si es una virtud tener esa inquietud. Yo creo que todos la tienen. La diferencia, yo creo, es la tenacidad y se puede enlazar un poquito como con las obsesiones. Cuando estoy en los primeros procesos creativos, de un edificio, una casa, lo que sea, por lo general al principio, cuando ya la forma y el primer dibujo te seduce, y por lo menos yo lo describo así, no paro, o pasar. Si bien soy más diurno que nocturno, pero si llego a la noche y sigo porque se está dando eso que no sé qué es, no hay límite en ese sentido. Mucha intensidad cuando estás como creando. Cuando, cuando te, cuando te convence, cuando te gusta, Mm. cuando sabes que como que intuyes que va bien, que ese es el camino, qué sé yo, o sea, no para. Ahora, el otro día lo odio y no Mm. no tomo más ese dibujo, qué sé yo, y queda.
y queda desterrado. Pero después viene la opción 1, la 2, la 3, la 4, y después mágicamente la primera era la opción correcta. Entonces ahora ya no pierdo el tiempo con eso. Es la primera idea. Si ahora conversamos de un proyecto y se nos ocurre algo, ese es. No la segunda, la tercera. La segunda y la tercera y la cuarta sirve para de alguna forma validar la primera. Nada más que eso. Pero yo siempre lo que digo en la oficina. La primera idea, esa es la correcta. Lo que pasa es que estamos formateados a tener que comparar, debatir perfecto, pero en la primera etapa, ¿te fijas? Em, por supuesto, esa primera idea no queda zanjada en el sentido que queda terminada. Por supuesto, hay una evolución. Pero, y esto lo puedo decir no siendo arrogante, pero por lo menos a mí me ha funcionado que siempre es la primera opción. Y se lo escuché a Nendo decir exactamente lo mismo hace muy poquito. Exactamente lo mismo. Y no sé, para mí Nendo es un, un buen exponente de diseño japonés. ¿Y cómo eso fue netamente con la experiencia que has tenido? ¿Te das cuenta que la primera idea, esa es, mirando hacia atrás? ¿No? O sea, te das cuenta que la primera es la correcta después de que hiciste la segunda, la tercera y la cuarta. Y no te convence, no te convence, no te convence. Exacto. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Esa primera la alejo y me pongo a hacer otra cosa. Y ahí viene la dispersión. Ahí viene el tema de la música, ahí viene el tema del diseño, ahí el tema, todo lo que tenga que ver con los nuevos proyectos y la gestión inmobiliaria que la oficina hace. Y, y después de eso, de sacarse toda la contaminación que uno tenía en ese primer esbozo, vuelves y continúas diseñándola. Eso es lo que he hecho ahora en la oficina y ha funcionado súper bien. Como que decante. Y Sí, ahí que después decante. volver y uno Sí, como que vuelve con la mente sí, más sí. fresca. Ahora, cuando tienes un cliente, o sea, si tú haces partícipe al cliente de ese proceso, eh, se complica la cosa. Porque de alguna forma quieren ver Claro. otras opciones, Mm. ¿cierto? Pero hay muchas técnicas. Ya te conté que una Sí, maqueta la escondí, sí, no la vieron, sí. pero porque al final, sí, si te están contratando porque Confían. confían. Sí. Y eso mismo como definiciones que tú ves que la primera idea es la que realmente era, haces tres propuestas, pero vuelve a esa. En general, cuando ya está esa idea desarrollada, tú se la presentas al cliente, nunca le muestras las otras tres opciones, lo que comentaba recién. No, voy con Una idea, una está. idea, pero impecable, maqueta, full color, impresiones. Ya la pantalla no me gusta. Prefiero llegar con las cosas impresas a gran formato. ¿Te acuerdas Mad Men, Sí, la claro. serie? Sí, Y que sacaban así y sí, mostraban así sí. Mm. la publicidad. Eso tiene que volver. Es mucho más rico. O sea, es como volver, es Lo como físico. lo físico. Es Sí, como, ¿por qué claro. perdimos el libro? Sí, ¿Por qué perdimos los libros de la sí, revista? Por esto. sí. Y todo lo que uno trabaja y hace Mm. para que tú hagas así. No tú, por supuesto, otra persona. Un segundo. Claro. O sea, lo tiró a no sé dónde se va eso. Mm. Mucho trabajo. Pero distinto es cuando llegas con un formato grande, impreso, tal vez pegado en un foam, qué sé yo, donde te dicen, ¿me lo puedes dejar? Listo. Ya le gustó. Y además, yo creo que es muy distinto tocar el papel, sentirlo, el mismo aroma, dar vuelta a la hoja, darse el tiempo de observarlo, no solamente de imagen, lo que tú decís, y pasar. Más aún si es un modelo físico, o sea, el modelo físico con la luz va cambiando, están las proporciones. Se ha perdido muchas veces el tema de la maqueta. No, o sea, sin duda lo hacemos. Sí, lo hacemos. O sea, y bueno, con la impresión 3D, qué sé yo, que es mucho más fácil para las cosas que son más tediosas y cuando ya está resuelto, no para el principio, porque es muy dura para el principio,
Yo creo que es cuando ya está definido perfecto, listo. Hay algunos elementos que son más complejos de maquetear, por así decirlo, y ahí hay una combinación. Pero sí, o sea, por favor, lo físico. Ahora, de hecho, hay estudios que demuestran que estamos volviendo al consumo y al contacto y a relacionarse físicamente después del trauma que De la vimos, no sé, pandemia. po, que fue una locura. Y en ese sentido, ¿cómo se vincula lo que estamos hablando? Que yo estoy de acuerdo en todo lo que estás comentando, pero por otro lado, la inteligencia artificial que se supone que todos los procesos creativos los va a hacer más automáticos, que la gente también tiene una cierta preocupación de que hay oficios que van a cambiar, otros dicen que es al revés, lo humano se va a hacer más apreciable y lo hecho a mano va a tener más valor. ¿Cómo veis tú esa dualidad que muchas veces ahora se está notando más? La IA lo encuentro fabulosa, es una herramienta más. A mí me llama la atención que los que promulgan y hablan de que la IA de alguna forma le va a quitar el trabajo a los arquitectos, me llama, paradójicamente, solo hablan del render, como que la arquitectura fuera un Claro, render. claro. Y la arquitectura nunca fue el render. Exacto. Entonces, y también son las personas que lo comentan, y cuando tú los ves en internet, qué sé yo, son personas que hacen charlas, o sea, no veo arquitecto, y si veo un arquitecto diciendo eso, mm, a ver qué cosa has hecho tú, Mm. ¿cachai? Porque Eh, no, o sea, olvídate, o sea, si la IA puede coordinar entre lo que pasa en el conservador de bienes raíces, con los del linde, la topografía y el emplazamiento del edificio, por favor, ¿dónde está esa IA? No existe, y no puede. eh, Porque una cosa, podemos tener, a ver, dibujábamos a mano, ¿cierto? Después llegó AutoCAD, ¿cierto? Después toda la El coordinación es BIM. BIM, qué sé yo. Sí. Pero tú sabes todo ese resultado, cómo llega a la obra, en un plano, que algunos lo plastifican o le ponen un plástico corcheteado, o otros no, que por encima está, por lo general, siempre muy sucio, que lo toma una persona y que tiene que interpretarlo. ¿Dónde quedó la coordinación BIM con ese plano que está ahí? No hay coordinación BIM. O sea, y esto nos reímos porque tenemos unos clientes y que BIM, qué sé yo, perfecto. Pero olvídate la cantidad de cosas que se pasan, pero no en el modelo salió perfecto. Pero en la obra pusieron una cosa mal, que fue una avalancha de otros problemas. Entonces, IA, sí, bienvenida sea para que no me redacte los correos, me encanta. Porque me gusta mandar la punta al cerro a las personas. Todos los que van a escuchar esto van a saber, pueden intuir quién puede ser. Y después le digo que lo suavice, que lo ponga más elegante. Pero me encanta para eso. ¿Qué otra cosa más? No sé, a ver, hay cosas, por ejemplo, y esto no sé, lo voy a decir ahora y ojalá que alguien lo haga. Todo el tema energético, el PDA, eso puede ser puede ser un motor de IA que haga todo ese cálculo. Mm. O sea, que no es Son cosas complejo. mecánicas. Sí, Mm. me gustaría también que los IMIP lo hiciera también alguna IA. ¿Por qué? Porque le vas a dar límites, porque pasa que quedan unos criterios que son impresionantes y si una IA se encargara de eso, se va a enlazar con el proyecto que está en la otra cuadra y no nos va a pedir a mí y al otro el mismo semáforo dos veces, por decirte algo. Claro, ¿Te claro. fijas? Sí, va a ayudar en la arquitectura en muchas materias. En la creatividad, no. En los renders, sí, porque hoy en día puedes modelar muy simple, y te puede generar una imagen atractiva, nunca perfecta, porque se equivoca harto, pero nada, nosotros en la oficina seguimos haciendo render tradicional, ya no sé qué software estamos usando, no tengo idea, no sé, la verdad. Y sí, la IA es un súper buen editor para algunas cosas, etcétera, pero, pero la arquitectura es súper humana. 100% de acuerdo. Sí. O sea, de hecho, lo que tú mencionabas recién, en obra
no va a estar una IA dialogando con un maestro o conversando con el constructor que hay que cambiar tal cosa o tal ángulo quedó mal porque la terminación era así, no era así, el grano del hormigón no era de esta forma, no sé, un montón. No sé, el porcelanato llega así, no de esta forma. Una IA muy difícil y además hay que hacerlo con cierta, ¿cómo se puede decir? Cercanía, para que haya buen diálogo con el maestro, con el constructor, con la constructora, para que todo el proyecto se haga bien. Y eso también transmitirlo al mandante, que ahora la casa vale 20% más de lo que costó en un principio del proyecto. Entonces, Porque además porque hay errores. Hace unos días atrás, llegando a una reunión de obra, me encuentro con el calculista y me comenta que estaban cortando. A ver, toda la enferradura, hay empresas que las arman y llegan listas, ¿cierto? Tú le mandas todo el proyecto, o sea, no lo hacemos nosotros, en realidad lo hace la constructora a través de los planos de cálculo, etcétera. Pero no le calzaba un pilar, pues entonces no hay nada mejor carpintero metálico que cortar la viga. Y eso, o sea, oh, pero, ¿cachai o no? O sea, y creo que alcanzó a cortar un fierro, porque algún jefe de terreno se dio cuenta, y así pasan un montón de cosas. claro. Un montón de cosas. Pero a mí me encanta en todo caso ese ambiente, o sea, Mm. del proyecto y después llegar a no sé, pues bueno, tengo que ir a... ¿Cuándo? Mañana. Mañana tengo que ir a recibir un trazado. Ojalá que todo calce. La topografía esté... Sí, está bien hecha. Sí, está bien hecha. Y nada, al final lo único que hacemos todos los días es resolver problemas. Exacto. Cansa. ¿Sientes que la arquitectura es una carrera, por lo que estamos hablando, muy de vocación? Como que hay que saber manejar todos estos problemas porque al final gran parte, obviamente el proyecto, pero por otra hay que saber resolver problemas porque el fin obviamente es que el proyecto se construya. ¿Por qué de vocación? ¿Sabes por qué? Porque tenemos que tener la piel gruesa porque todos creen ser arquitectos y pueden, y la verdad, si lo enlazamos con lo primero que te comenté, que Alberto Cruz le decía a esa generación cuando salieron de que el ser humano puede vivir, el hombre puede vivir perfectamente sin arquitectura, entonces también cualquier Mm. hombre podría decir yo soy arquitecto y yo diseño mi casa. O me ha pasado con clientes que llegan, sí, pero es que aquí, así quiero sacar un papelito con el dibujo de la casa. Así es, hazlo Sí, así. así, no, pero no así, no así mismo. Se acabó la cuestión. Ahí, no, o sea, no sé, no. Mm. Sí, perfecto. Después viene una llama por teléfono, pucha, no podemos seguir. Sí, Sí, obvio, pasa. no, Le de pasan a verdad, muchos colegas. pasa mucho. ¿Y eso por qué crees que ocurre? Por lo que comentas recién, que No sé, internamente todos sienten porque, que lo pueden hacer. porque sí lo puedes hacer y no tiene nada de malo. O sea, Mm. yo puedo construirme el techo del estacionamiento, un quincho, o diseñar la casa completa en base a un dibujo que encontré, porque tengo habilidades para poder dirigir a los maestros. Se puede hacer perfectamente, porque no somos doctores. O sea, yo no me atrevería a hacer lo que el doctor hace, y lo asumo, y tiene que ver un poco con, con ser modesto, podría ser la palabra, tal vez no es esa la palabra, pero asumir lo que la puede hacer cualquier persona. Ahora, que quede bien, que mal, sea Mm. no, al ser arquitectura, ya es un tema de él lo hizo y estará feliz y si está feliz, impecable. Y no quiso trabajar con un arquitecto, bien, es feliz y eso es lo importante. Hay un ser humano más feliz, dando vueltas. ¿Tú sientes que la arquitectura en Chile, o el oficio de la arquitectura, la disciplina, ha ido perdiendo cierto peso en la sociedad comparado con antes? ¿O se ha mantenido igual? ¿No hay diferencia? No sé, o sea, tengo canas, pero no soy tan grande como para poder mirarlo. Em, s- no, ahora hay más especialistas.
Si tú ves los planos de hace 60 años, eran tres láminas de arquitectura, no había un detalle. De ingeniería era una, lo digo porque justo acá estoy viendo algo y rescaté los planos y eran nada, muy poco. Había tiempo, en ese tiempo no estaba el celular, entonces había que llamar por teléfono a la oficina o a la casa, entonces si uno se iba a la obra, tenía todo el tiempo del mundo y no sonaba el celular interrumpiendo puede ser cosa muy importante, pero no estaba esa interrupción, entonces mucho se solucionaba en obra, a nivel de encuentros, Mm. etcétera. Em, yo creo, sí, o sea, la tecnología nos permite ir más rápido. Y el costo de ir rápido es que hay cosas que van a ir quedando en el camino. Y segundo, de que otros también con un clic pueden llegar a algo similar o parecido a lo que podría llamarse arquitectura. Pero eso no necesariamente tiene profundidad, como que es más volátil, porque no tiene el tiempo que requiere hacer algo con profundidad. Yo invito a esas personas que tienen, primero que si califican como cliente, me tienen que caer bien. Si me caen bien, bien. Si olfateo algo, no. Y no sé, con el tiempo, no sé, ahora lo puedo hacer, tal vez a uno antes lo hacía nomás. Tenía que, al final porque tenías que rápidamente hacer tu currículum físico. Aceptar, aceptar. Sí, pues había que aceptar. Pero ahora no. Me encanta decirles que no. Fue una venganza. Me demoré Claro, 50 años en decirle que claro. no. Como Pero, invertir la pirámide. pero también puede ser feliz, le puede quedar muy bonito. Mm. O sea, y le puede quedar a él muy bien. Bonito no. Me acuerdo un cliente me mostró algo. Voy a ser bien, bien abstracto la descripción porque puede darse cuenta. Y me mostró algo y le dije, no he visto cosa más horrible lo que hiciste. ¿Pero por qué? Mm. Pero, y ya, y así, pucha, no soy pesado, pero ¿qué quieres que te diga? Si no, es espantoso. Y como que Es le que era gusta. una casa. No, es que no quiero ser muy preciso, pero era un hotel chiquitito. Ya, ya. Era espantoso. Pero, bueno, insisto, no somos doctores, así que tenemos Mm. perfectamente, pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros, sin tener los estudios, perfectamente. Mm. Y eso hay que asumirlo toda la ciudad, o sea, gran parte de elementos de la ciudad están hechos así, o sea, Sí, hay claro. muchas Sí. ampliaciones, etcétera, y cosas que son, o construcciones que después conseguirán a alguien que solo le firme para que tenga una Mm. recepción municipal. Pero si quedó feliz con la casa o con lo que se hizo, bien. ¿Tú dónde encuentras que se hace la diferencia entre hacer las cosas bien como arquitecto y hacerlas como a la rápida o por cumplir? ¿En qué cosas de una obra se ve? En la relación de los espacios, en lo que se llama la distribución. Algunas veces con unos pequeños giros cambia completamente la situación espacial. Y eso es la etapa, ¿te acuerdas que te comenté de comenzar y que dejas la idea, la dejas ahí, después vuelves, Claro. aparecen otras capas, me imagino, y cuando llegan las capas de la distribución y ese tipo de como relaciones, es donde de alguna forma hay que dedicarle un poquito más de tiempo, porque uno también siempre está em, atrapado y seducido por algunas formas Mm. y fuerza, 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 porque no sé qué. A mí me resulta que externalizo y pido opinión de cualquier otra persona o que merezca o que tenga un grado de sensibilidad con respecto a eso y aparecen soluciones que no saben, que yo no la estaba viendo y que me estaba atrapando y ya estaba volviendo a odiar por cuarta vez el proyecto. Y oye, pero si esto, mira, acá y aquí, qué sé yo, y funciona, te fijas. Yo creo que tendemos a atraparnos por la seducción de la forma, transando al final el confort y la habitabilidad
que al final es clave. Porque que te llamen para que te digan, pucha, todo bien, el proceso, qué sé yo, pero que no me gusta porque se escucha, no sé qué cosa, que el eco, que no sé, un montón de cosas. No nos ha pasado, pero no ha pasado lo contrario, que nos llaman para decir que están contentos, pero porque, y para ser súper sincero, porque tuvimos que ceder también en elementos si la casa al final no es para uno, Claro. es para el cliente. Y vinculando el diseño con la arquitectura, ¿qué cosas te ha enseñado el diseño de objetos para después aplicarlo a la arquitectura? O al revés, ¿qué cosas te ha enseñado la arquitectura para aplicarlo al diseño? La relación del diseño objeto en la arquitectura, el cuidado de los detalles, que tú perfectamente, el, el guardapolvo, y hoy en día más encima la norma térmica fomenta eso, podría no existir si es que el revestimiento interior térmico no llega, no sé, a 10 centímetros del fondo o llega a menos. O sea, preocuparse de los detalles como si fuera, tú diseñando un candelabro, por así decirlo. Siento que tiene que ser perfecto y que ojalá que la unión y hay todo un montón de cosas, todo. O sea, como nos permitió poder llegar a ese tipo de detalles, ¿cierto? Y que no es, y que no es propio, es muy antiguo. Mm. Yo le digo, los arquitectos antiguos diseñaban todo. Y arquitectos de ahora también, o sea, y todo, sí, un nivel. Y qué cosa más rica, o sea, Sí, claro, casi el interruptor. claro. Estamos llegando casi al final del episodio y quedan dos preguntas. La primera, con el contexto actual, con las cosas que hemos conversado y también probablemente las cosas están en un momento de mucho cambio con lo que está pasando en el mundo y también el tema de la inteligencia artificial que no sabemos dónde va a llegar. ¿Qué le dirías tú a un estudiante de arquitectura o a un recién egresado de diseño o de arquitectura que quiere comenzar en este mundo, emprender? Sobre todo, como, ¿qué cosa te ha servido a ti o un consejo que le podríais dar que ellos podrían aplicar cuando uno está partiendo en esto? Voy a hablar de la arquitectura porque soy arquitecto y diseño solo por deformación. Y no quiero estar dando consejos a diseñadores, pero em, tienen que, nada, entrar a una oficina, eh, haciendo la práctica, siendo el mejor practicante, mirar, porque en la oficina se aprende mucho, 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 mucho. O sea, de hecho, te forma de alguna forma. Yo trabajé 3 4 años en una oficina de arquitectura antes de ser independiente, hasta el día de hoy, el calculista, el proyectista sanitario, qué sé yo, trabaja conmigo. Y no es porque me esté llevando a las personas que trabajan en la oficina, pero de alguna forma aprendí una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Te fue forjando hacia adelante, pero que digan que sí y hagan cosas, que se equivoquen. Y si tienen que hacer el techo del estacionamiento, diseña el mejor techo del estacionamiento. Y si te dicen, no, pero que queremos que sea, pucha, tenemos un presupuesto limitado, ingéniate para que sea lo más barato posible. Pon la plancha ondulada y no sé qué cosa en tal sentido, que sea solo eso, pero que quede una cama de aire, no sé, inventa, o sea, puedes hacer arquitectura en todos esos detalles y hacerlo, porque eso al final te va a permitir o te va a entregar el rigor de la profesión hacia adelante. Así que, o sea, no se queden esperando, nadie los va a llamar para que vayan a trabajar. Tienen que hacer cosas, No tener miedo a hacer cosas y a equivocarse. sin duda, Muchas veces cuando uno sale pasa eso, como que tiene miedo a dar un paso porque se puede equivocar y muchas veces de ahí es cuando más se aprende. sin duda. La última pregunta del sello del podcast, no sé si lo viste, pero tu historia comenzó en el mundo de la arquitectura con mucha influencia de tu papá, después entraste a la carrera, te llenó el primer año, seguiste, hiciste camino con
trabajando en una oficina, después te independizaste, seguiste trabajando las distintas escalas, desde objetos, una silla que fue muy premiada, la lámpara también muy interesante, hasta hoy en día casas y edificios. Si pudieras viajar al pasado y encontrarte con ese Matías de 10 años que tiene como mucha intensidad o vocación sin saber qué es la arquitectura, con todo lo que has vivido, ¿qué cosa le dirías? Lo que tú estás preguntando lo he pensado no en este contexto, pero si existiera un viaje del tiempo, yo no cambiaría nada. Y si pudiera repetir la vida que tengo a la fecha, la repetiría. Y en esa nueva línea de tiempo, si supiera lo que pasara, yo creo que sería completamente distinto. Porque no me hubiera apretado el dedo en tal lugar, no hubieran pasado cosas que te fueran forjando. ¿Te fijas? No quiero saber qué se viene para adelante, no quiero saber qué va a pasar cuando yo salga de aquí. O sea, porque desde una llamada por teléfono perdida y que me voy a otro lado, no quiero controlar los factores porque de alguna forma, si controlo esos factores externos, creo que tal vez escuchando esto puede ser tonto lo que diga, pero me va a encaminar a algo que tal vez no me sorprenda. Buenísimo. Gran cierre, Matías. Fue una conversación muy diversa, enriquecedora. Pasamos literalmente por toda la escala y de diferentes temas. Un gusto haberte tenido en el podcast y que se venga un tremendo segundo semestre de 2026. Gracias a ti por la invitación. Buenísimo. Si te gustó esta conversación, te invito a darle like, compartirla y suscribirte al canal. Con un gesto tan simple como ese, ayudas a que Mente Creativa siga creciendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.